Hola a todos, bienvenidos a la burbuja del español. Yo soy Sarita y hoy estamos en Sevilla, en Andalucía, un lugar realmente maravilloso. Hoy vamos a dar un pequeño paseo por algunos de los sitios más representativos y característicos de la ciudad. Estamos en marzo, un mes maravilloso donde florece la primavera y turistas de todo el mundo visitan esta ciudad. Hagamos juntos un paseo. Estamos en un lugar maravilloso, sería el Alcázar de Sevilla. Acá estamos en el patio del León y podemos ver uno de los ejemplos más importantes de arte mudéjar, el arte árabe que se encuentra con el arte cristiana. ¿Vamos a dar una vuelta? Aquí estamos en el patio de las doncelas. Como pueden ver, la unión del arte árabe con la cristiana dio vida a esta maravilla. Acabamos de entrar a la alcoba real. Aquí es el lugar donde el rey podía descansar. Como podemos ver, hay 3 arcos, que es muy singular porque es el único cuarto en el que hay estos 3 arcos, y el techo es súper particular porque es de madera y tiene decoraciones doradas que representaban el cielo de Sevilla. Estamos en el patio de las muñecas, un lugar bellísimo. Como pueden ver, hay muchísimas decoraciones súper particulares y es uno de los espacios íntimos del rey. Aquí hay también una historia. El rey podía salir de esa puerta sin tener que pasar por la corte. Así que este cuarto guarda muchísimos secretos y se llama Patio de las Muñecas porque en uno de los arcos está guardada una de las caras de las muñecas. Todavía no hemos visto cuál, así que ahora lo vamos a descubrir. Acabamos de salir del palacio y estamos en los jardines, que son muy grandes y muy bonitos. Como podrán ver, hay muchísimas plantas, naranjos y flores de todo tipo, y cada tanto se puede escuchar el sonido de algún pavo real. Realmente una maravilla. Y siguen las decoraciones también en los pisos, y realmente es una maravilla. Hoy también tenemos la suerte de tener un día de sol bellísimo. ¿Cuál es el fruto que se puede encontrar en cada calle de Sevilla? Las naranjas. Miren cuántos árboles de naranjos hay acá. Y el perfume que tienen es realmente riquísimo. Estamos en los jardines de los poetas. Era el cielo de un azul límpido y puro, glorioso de luz y de calor. Entre las copas de las palmeras, más allá de las azoteas y galerías blancas que coronaban el jardín, una torre gris y ocre se erguía esbelta como el cáliz de una flor. Un poema del gran poeta sevillano Luis Cernuda. Acabamos de salir del Alcázar, esa es la entrada, es la puerta, y por aquí se pasa por la Catedral de Sevilla y su torre emblemática, que se llama La Giralda. No se puede no visitarla, es maravillosa.
nuestra espalda tenemos la Giralda, como decíamos antes, y ahora estamos en Avenida de la Constitución. Hoy es un domingo, es un día de primavera, hay muchísimos turistas, la gente va de copas, tapea, y por la calle a veces nos encontramos con gitanos que nos regalan algún flamenco, alguna rumba, es muy bonito. Como decíamos, los árboles de naranjos están por toda la ciudad, en todas las calles, en toda la parte antigua, no solamente en los jardines. Miren qué bonitos que son estos árboles y el perfume que tienen. Vámonos, gitana. Ole. En una taberna situada en esta calle, Carmen se encuentra con Don José y con Escamillo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los protagonistas de una de las obras más representadas en el mundo de la ópera, es decir, La Carmen, una obra de Bizet, un compositor francés que en 1873 en estos lugares se inspiró y compuso La Carmen. Esta obra es representada sobre todo en todos los teatros del mundo, pero también en uno de los teatros más lindos, que es el Teatro de la Maestranza, que está acá en Sevilla y que presenta una temporada súper interesante. Carmen es una historia de amor y de muerte. Escamillo es un torero. Carmen se va a enamorar de Escamillo y hoy tenemos la oportunidad de hablar con quien interpretó Escamillo, Giacomo Medici. Hola a todos, yo soy Giacomo Medici, barítono, y he tenido en mi carrera de cantante lírico la oportunidad de cantar la parte de Escamillo, que sería el personaje de lo cual estuvimos hablando antes. Si quieres escucharlo, puedes ir en YouTube, poner Giacomo Medici, Votre Toast, que son la primera palabra con la cual empieza la famosa aria del toreador. No podemos no visitar la Plaza de Toros, un lugar característico de la ciudad de Sevilla, donde cada año aficionados a las corridas pasan por este lugar. Este lugar se llama La Real Maestranza y de este nombre el teatro toma inspiración. Por eso acá al lado tenemos uno de los teatros, como decíamos, más importantes de la ciudad de Sevilla, que es el Teatro de la Real Maestranza. Y todo esto enfrente del maravilloso río Guadalquivir. Una de las actividades más frecuentes en Sevilla es tapear. Sería comer cositas chiquitas como por ejemplo sanguchitos montaditos que llaman, de jamón, o por ejemplo esto que a mí me encanta, que es una tortilla de patatas, huevo y papas. Es riquísimo y además acompañado por un vinito, una copa de vino blanco excelente. Qué lindo, hoy tenemos un día maravilloso. Serán más o menos, creo, 20 grados. Realmente un placer pasear por estas calles así. Y hoy nos paramos un ratito y vamos para Plaza de España. Plaza de España creo que es uno de los lugares más sugestivos que tenemos en Sevilla y que está en el Parque de María Luisa. Un parque grandísimo, realmente muy, muy lindo. Esta plaza fue construida por el arquitecto González aproximadamente entre 1914 y 1929 en ocasión de una exposición iberoamericana que tuvo lugar en 1929. La plaza está llena de cerámicas, mayólicas, columnas de mármol, fuentes, realmente es una maravilla. Ahora la vamos a ver.
Hoy, después de haber caminado por las calles más bonitas y sugestivas de Sevilla, haber visto el Alcázar y lugares maravillosos, estamos en la Carbonería, un lugar místico, mágico, la casa del flamenco. En este lugar viene gente de todo el mundo a ver el flamenco auténtico, real. No vamos a poder grabar la escena porque en ese momento los artistas prefieren no grabarlo. Pero miren qué maravilla, el tablao y el arte que tiene este lugar, la Carbonería. Y después de haber visto un maravilloso show de flamenco en la Carbonería, seguimos la noche en este lugar maravilloso, que es el Guadalquivir, el río de Sevilla. Ahí pueden ver otro monumento emblemático de la ciudad, la Torre del Oro. Ahora vamos a cruzar el puente e ir a calle Betis, que es una de las calles más emblemáticas de la ciudad, y sobre todo un sábado a la noche, porque hay muchos lugares donde se baila rumba, flamenco, se escucha buena música, y ahí empezamos a entrar en el barrio de Triana. Antes de continuar, te recuerdo que en la Burbuja del Español puedes reservar clases individuales o grupales. Para apuntarte, utiliza el enlace que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Bueno, sigamos con el tema de hoy. Finalizamos nuestro paseo en el barrio antiguo de Santa Cruz. Es un barrio, uno de los más característicos de la ciudad. Realmente Sevilla nos ha embrujado, una ciudad mística, llena de magia, con su música, con el flamenco. Acá estamos por pasar también por una de las casas antiguas que se llama Casa del Flamenco. Hemos visto ahí también un espectáculo maravilloso con artistas increíbles. Realmente Sevilla es una ciudad que necesita mucho tiempo porque tiene muchísimas cosas para descubrir, y hemos también hablado con gente que la ha visitado y ha querido venirse a vivir porque realmente conserva cosas lindísimas. Así que bueno, nosotros esperamos volver pronto, poder volver a visitarla, conocerla más. Ahora se viene el mes de la Feria de Abril, así que ya podemos imaginar lo lindo que debe ser estar acá. Así que bueno, nos despedimos y hasta pronto. Para más contenidos podés seguirnos en nuestra página Instagram y Facebook.